Carlos, nos vamos hasta Perú, porque ya ha sido página, ¿cierto? Primera plana en todas las noticias, la chilena que es rescatada junto a su hija en Perú. Su esposo la mantuvo captiva, ¿cierto? Cautiva durante 4 años, encerradas en un departamento en nuestro país vecino. La mujer identificada como Viera Rivera, de 42 años. La verdad es que este caso de verdad que es brutal, porque ¿cómo tú puedes mantener a una persona secuestrada por tanto tiempo? Y más encima, esta mujer que fue madre en este periodo. Recordemos que su guagüita es súper pequeña, tiene 2 años, ¿cierto? De hecho, una guagüita que no conoce... lo que es la vida exterior. La vida exterior. No habla, según las declaraciones que entregaba Viera, su guagüita no habla porque no ha interactuado nunca con otros niños, tampoco no tiene esa lógica. Y solo sumar a los antecedentes que tú nos entregabas, Monty, que acá está el marido, está involucrado, ellos se casaron en Chile, pero después se fueron a ir a Perú. Pero también los padres del marido, también los suegros, Carlos, que... De hecho, ella contaba en una ocasión que su suegro la pilló hablando con su hermana, contándole un poco todo lo que sucedía, y el suegro no solamente la obligó a cortar el teléfono, sino que además después la agredió físicamente por haberse comunicado con su hermana. ¿Cuál es el escenario legal en el que se encuentra Viera Rivera Salazar en esta ocasión? De salud están estabilizándola justamente. Sí, a ver, ella estaba secuestrada, porque esa es la palabra, es un secuestro cuando uno está contra la voluntad en un lugar que no quiere estar, es un secuestro, y eso está tipificado en todos los países del mundo y es parte de los derechos humanos, nadie puede ser secuestrado. Entonces, ella fue afortunadamente recuperada por la policía. A ver, ¿cuál es el contexto? Afortunadamente ella denunció esto previamente, pero nunca la policía, cuando fue a la casa, nunca vio nada extraño, porque los suegros y el esposo de ella disfrazaron esta imagen, y obviamente por eso la policía no pudo hacer nada en esa oportunidad. Hasta que ocurre... Además, Carlos, tengo entendido que en su momento ella también, porque habían hartas denuncias de vecinos, sí, sobre todo y de hecho, bueno, acá es una denuncia de vecino lo que gatilla esta situación, sí. Pero en momentos anteriores también habían existido denuncias de vecinos, había ido policía a la casa y se habían encontrado con una negativa, por lo que vi en algunas noticias de parte de Viera, como negando lo que sucedía. El hecho de que una persona, y lo repetimos nuevamente, lo hablábamos antes, de que una mujer niegue una violencia, no necesariamente es la realidad. Es muy difícil, y hay muchas veces que las mujeres efectivamente, incluso a la misma policía, le niegan porque tienen miedo, porque hay una amenaza atrás, porque probablemente, y acá es una conjetura mía, a lo mejor está siendo amenazada con la vida de su propia hija. También puede ocurrir esa relación. Entonces, me imagino que ahí tiene que existir, si todos los vecinos están denunciando que hay violencia en una casa, si hay una mujer que no sale comúnmente de su casa, me imagino que tendría que existir una investigación policial un poquito más exhaustiva que solo quedarse con la versión de los suegros, el marido y ella, ¿no? Exacto, no sabemos si detrás de la puerta, cuando estaba siendo entrevistada por la policía, estaba el suegro con un arma apuntándola o con un cuchillo, no lo sabemos. Afortunadamente, tal como tú lo dices, una vecina denunció nuevamente, y afortunadamente hubo una fiscal que se percató de esto y dijo, qué extraño esto, y vamos a investigar más allá. Y llega la policía, hace el allanamiento y se encuentra con todo este escenario que era verdad, que todas las denuncias anteriores ratificaban esto. Entonces ella está siendo atendida, la fiscalía la protegió de inmediato. Vuelvo a insistir y felicitar a la fiscal que hemos visto en algunos medios de comunicación, porque actúa de forma muy rápida, sí, y entrega todo el apoyo de un Estado hacia la víctima, las víctimas en este caso. Ya la están estabilizando médicamente y psicológicamente, y el esposo y los padres los suegros de esta mujer ya están siendo interrogados por parte del Ministerio Público, y seguramente de ahí algo va a salir. Es bastante ilógico pensar, pero ocurre, y lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos, que ocurren estos hechos. Mucha gente, yo veía en las redes sociales, que criticaba y dónde estaba la familia de ella, que no se preocupaba. La familia de ella vive en Traiguén. La madre está bastante enferma, no tiene acceso a una persona de la tercera edad, no tiene acceso a mucha tecnología.
Pero la tía sí, y ella fue las personas que trataron de iniciar, que tratar de apoyar a ella como familia desde acá, desde la lejanía, y también tenemos que recordar que hubo pandemia y no se podía viajar, no se podía hacer nada, entonces... Claro. Además, el escenario era lo ayudaba mucho a ocultar este secuestro. Exacto, y no estamos hablando de Lima tampoco, sino que estamos hablando de Chiclayo, una ciudad que está en el norte del Perú, casi muy cercana a la frontera con Ecuador, entonces bastante lejos de nosotros. Entonces se transformó en la tormenta perfecta, pero estas personas sí o sí deberían enfrentar la justicia, y no me cabe la menor duda. De todas maneras, pasemos a revisar cómo conoce Viera a su esposo. Dice: conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda para que me rescaten. También narraba, decía: la comida me la tiraban por debajo de la puerta, luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir. La denuncia se archivó. Es tremendo también ver cómo la gente de pronto opina desde la vitrina, ¿cierto? Desde detrás de la pantalla, me meto a la red social, empiezo a opinar sobre el caso, sin de pronto tener mayor información, sin conocer cómo se han dado las situaciones. Acá la misma Viera dice que ella pidió ayuda a su hermana, que hizo una denuncia y que todas estas cosas fueron ocultadas. Entonces, ojo también cómo nosotros como sociedad nos hacemos partícipes de pronto de todas las situaciones que ya de por sí son negativas y le echamos más negatividad. Lo otro las autoridades de nuestro país que están representándonos en el país vecino en este caso, porque si hay una denuncia de un secuestro que hace una chilena que desde Chile, a lo menos el cónsul o el embajador de allá o el equipo jurídico de la embajada de Chile en Perú tenía que haberse preocupado. Qué raro, hay una denuncia por una chilena secuestrada en este país y nosotros estamos acá representando al país. Entonces, eso voy con que la investigación parece ser demasiado por cumplir. Porque según lo que yo escuchaba, claro, fue la policía. Entonces uno podría decir, ya, la policía cumple, ¿cierto? Mandan. Y ella dice, no, está todo bien, cierro la puerta. ¿Cómo no hay un trabajo más allá? Como tú bien dices, desde la autoridad dice, ¿sabes qué no? Acá hay una denuncia de, no sé si habrá utilizado la palabra secuestro con la hermana, pero hay una denuncia por lo menos de una mujer que ya no puede salir de su casa, si no quieren utilizar la palabra secuestro. ¿Podríamos poner una policía de punto fijo? A ver, mira, lo que estamos viendo en pantalla, ojo, gracias Simón, es Giorgio Armas. Este es el hombre. El marido, que digamos, tuvo secuestrada desde el año 2018 a esta chica, a Vera. Es una persona, es un comunicador en Perú. Él tiene un canal de YouTube que es bastante reconocido. No es una persona cualquiera en el sentido de reconocimiento mediático. Él es conocido mediáticamente, tiene ahí, es un comunicador. Esta es la persona que tuvo desde el año 2018 a Vera, secuestrada, secuestrada a ella y también a su hija. Lo que me llama la atención es cómo nos quedamos con la versión de los suegros, porque me imagino el escenario como los suegros, Giorgio y la mujer secuestrada. Es que está todo bien. Es que es el punto. Y ahí nos vamos para la casa. Es que es el punto. Yo creo que ¿cuántas denuncias reciben nuestras autoridades? Me refiero a cónsules, embajadores en otros países donde hay un chileno secuestrado o que no puede salir de su casa. No creo que sean muchas en los diferentes países donde tenemos representación diplomática. Entonces, si llega esa información, que me imagino que le tienen que haber avisado a la autoridad de nuestro país en el país vecino, y la policía dice, no hay nada, perfecto. Pero a lo menos alguien tiene que haber llamado a la hermana acá en Traiguén y preguntarle, oiga, ¿sabes que este es el resultado de la investigación? ¿Está segura? ¿Qué le dijo su hermana? A alguien, ¿cómo nadie le llamó la atención? Sí, esa es la pasividad de las autoridades. No, además, obviamente, de la policía, pero puede pasar este disfraz o esta actuación, pero de nuestras autoridades. Si eso es lo que me preocupa, y no es el único caso donde han habido compatriotas afectados en el extranjero, donde las autoridades administrativas de nuestro país no prestan o no les interesa. Eso es lo preocupante. No reaccionan a tiempo. Giorgio, según sus testimonios, Monty, él ha dicho que, bueno, no se hace cargo de esto, desconoce absolutamente, y de hecho su gran como, que una tontera, pero su gran como caballito de batalla es decir que su hija nació en una clínica. De hecho dice, nuestra bebita nació en una clínica en el Perú, gracias, y recibe muchas bendiciones, y dice que el abogado, está todo en manos del abogado, pero niega absolutamente esta realidad de secuestro, sin mayor argumento por lo que uno puede observar. Sí, es bien terrible.
hay mucha desidia, hay mucho prejuicio. Nuevamente nos encontramos en investigaciones en donde falta perspectiva de género. No estamos hablando solo de Chile, yo creo que esto se repite en muchos países, sobre todo de Latinoamérica. Pero aquí me parece clave que nosotros como ciudadanos nos empecemos a involucrar cuando somos testigos de cosas como esta. Y por eso destaco la vecina que hace esta denuncia, que entiendo que fue el 1 de mayo y el día 11 fue cuando se va al rescate, porque lo vimos, por ejemplo, en el caso de Itzel que hablábamos anteriormente, cuando se produce esta pelea al interior del departamento de Itzel, ¿cierto? Los vecinos decían, ¿sabes que nosotros escuchamos peleas? Pero no nos llamó la atención porque eran cabros jóvenes y siempre hacían fiesta y gritaban, entonces nosotros no nos metimos. Pasó lo mismo en el caso Narumi. En el caso Narumi nadie dijo nada por su desaparición porque asumen que es como una residencia universitaria, hay mucha bulla siempre, los cabros van, vienen, a veces no se quedan, entonces a nadie le llama la atención. Pero no, nosotros tenemos que hacernos parte de cosas cuando notemos que algo está extraño, sintamos ruidos que no corresponden, sintamos que hay algo que nos hace ruido, tenemos que hacernos parte porque de pronto de nuestras denuncias o de nuestra palabra podría incluso depender la vida de alguien. Es interesante esa visión, pero ¿qué poder tenemos nosotros como vecinos para denunciar? ¿Hasta dónde llega la denuncia? Lo vamos a conversar con Carlos, pero antes los queremos dejar a ustedes en sus casas con el siguiente consejo de nuestro tremendo auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Ya lo sabes, a ese policial para que comentes en las redes sociales y participes de esta mesa redonda junto a nosotros. Monty dejaba planteada esta visión, esta crítica social de alguna forma de lo poco empáticos que estamos siendo, Carlos, nosotros como vecinos de algún conflicto. El llamado es a denunciar, pero ¿hasta dónde? Centrémonos en Chile. ¿Hasta dónde está el poder de denuncia de un vecino que escucha gritos en una casa? De acuerdo a la ley de violencia intrafamiliar, cualquier persona puede denunciar. Claro, lo faculta. ¿Pero qué fuerza tiene la denuncia? Tiene que, si el vecino llama a carabineros o investigaciones, las policías están obligadas a ir de inmediato y verificar si esa denuncia es real o no. También el vecino puede guardar el anonimato por, obviamente, temor a represalias, pero es importantísimo. Importante eso, ¿se puede denunciar anónimamente? Sí, por supuesto, o sea, siendo una denuncia responsable, no llamar por cualquier cosa, obviamente. No la pitanza. Pero una denuncia responsable, es importante que los vecinos lo hagan, que se involucren, porque ahí puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, importante también. Y que la policía también las considere. A eso es importante también que la policía la considere, sí. Porque me imagino que debe existir mucho resquemor, sobre todo cuando son anónimas. ¿Cómo verifica la policía después quién te está llamando? Porque uno tenía la idea de que cuando uno hace una denuncia, uno dice, mira, yo soy el vecino de tal lado, entonces después la policía va a confirmar esa denuncia a la casa. En el caso de que sea anónima, desde la verdad, desde el conocimiento que tú tenés, ¿se puede llegar a tomar con menos peso desde la institución de carabineros en nuestro país? No debería ser así. Pero esa es la teoría, no desde la práctica. No debería ser así. Ya. Sí. Pero en el fondo, a ver, cuando la gente hace la denuncia anónima y el policía tiene que llegar, y hablo del policía porque puede ser carabinero de investigaciones, la policía de investigaciones también es policía, obviamente no significa que esté fuera del margen de la ley, y ellos encuentran esto, automáticamente ellos son los denunciantes porque están viendo flagrancia. No nos olvidemos que la flagrancia es un periodo bastante extenso de tiempo, y si es un hecho violento dentro de un domicilio, la policía puede entrar sin ningún problema al domicilio y verificar si esto es lo que está ocurriendo es verdad o no. Pueden entrar, sí, en ese caso. Sí, le pueden estar salvando la vida a la víctima. Perfecto. Oye, importante que Viera declaró amenazas de muerte en su momento, también agresiones. Su hija está en un centro de menores en este minuto. De hecho, los siguientes pasos, mientras a Viera la estabilizan, su pequeñita está, entendemos bien, en un centro de menores. El siguiente paso, Monty, sería ya que se puedan reencontrar justamente y venirse a Chile a estar con su familia en un entorno mucho más protegido. Claro, eso es lo que tiene que decir el tribunal, si finalmente le deja la tutela 100% a la madre y si le permite hacer su vida acá en Chile con su familia, y para que su hija pequeñita, imagínate qué traumático también tener que pasar por todo esto para todos, ¿cierto? Se vienen diligencias, ¿cierto, Carlos? Ahora con respecto, por ejemplo, a la pericia psicológica y al testimonio del suegro, y toda una investigación que me imagino parte ahora para poder esclarecer cómo se dieron los hechos,
¿Qué motivó finalmente a mantener secuestrada a una mujer durante tanto tiempo? O sea, ¿qué razón podría haber sobre eso? Nada lo justifica, pero yo no entiendo cuál era el motivo. No sé si se sabe algo al menos de eso, criminalmente. Sí, hay varias cosas que me llaman la atención. Uno, que este sujeto tiene más de 40 años, me refiero al esposo de Viera, y vivía todavía con los padres en un departamento, vivían todos juntos, los cinco en un pequeño departamento. Entonces ya eso me llama profundamente la atención, el por qué una persona que ya está casada, que tiene sobre 40 años, que se supone que es exitoso, youtuber o influencer, vive todavía bajo el techo con los papás. Eso es lo primero. Por último, cámbiate al departamento de al lado, pero no en el mismo departamento. Eso es lo primero. Entonces, a lo mejor pudo haber estado secuestrado él también como hijo, o se genera o él está criado de esta misma forma, y para él a lo mejor bajo su mente es una normalidad tener a alguien así. Eso es importante que sea analizado, porque vuelvo a insistir, ¿qué hace una persona de 40 años viviendo con los papás todavía, siendo que está casado, y trae a su mujer y tiene sus hijos ahí mismo? Entonces eso es lo primero que me llama la atención, es como ese patrón. Que puede ser un patrón que se está repitiendo en el fondo generacional. Es probable, y a lo mejor bajo su punto de vista y cómo fue criado, a lo mejor para él es normal. Entonces vamos a la escala más arriba. ¿Quién es la escala más arriba? Ambos padres. ¿Quiénes son esos padres? ¿Qué es lo que ven? ¿Por qué tienen a esta persona así? Porque, a ver, pongámonos en la vida normal. Si tú a los 40 años todavía estás viviendo con tus papás, a lo menos tu papá o tu mamá te va a decir, ya, pues anda a buscar una pega decente, un trabajo decente, y cuándo vas a irte de la casa o no sé qué. Entonces, tenerlo retenido a los 40 años, porque uno lo ve en los videos también, y se escucha la voz de una mujer cuando, sí, yo soy la productora y no sé qué, me imagino que es la mamá de esta persona. Claro, estamos sacando... Entonces son conclusiones que uno puede ir sacando en base a lo que hemos... Ahora, uno podría decir acá, a lo mejor él vivía ahí porque mantenía a sus papás. Pero ya de inmediato entra la otra pregunta, que uno dice, bueno, ningún papá va a aceptar que tu hijo tenga secuestrada a su esposa y a su hija. Exacto. Aquí, ¿quién va a ser? Y aquí vamos a ir viendo la responsabilidad. ¿Quién es el culpable en el fondo? Pero no todo. Claro, ¿dónde va a ir la responsabilidad? ¿Cuál va a ser la declaración de este sujeto, que es el esposo de Viera? ¿Y qué va a decir? No, mis padres me obligaron, porque si él dice eso, ellos me tenían obligado, a mí también me tenían secuestrado desde chico, pasa a ser una víctima. O a lo mejor, no, esto es normal y nosotros lo hacíamos siempre, yo con mis parejas anteriores también, pasaba esto, no lo sabemos. Entonces yo creo que aquí se está abriendo una caja de Pandora en esta familia en sí, para saber qué perfil tiene, porque hablan también de una escuela de karate, que funcionaba también en el mismo departamento. Entonces todo bien extraño el contexto del cómo ocurren los hechos. Entonces yo creo que es importantísimo, lo primero acá es sacar a Viera del país, que se recupere mentalmente, que la hija es peruana chilena, entonces ahí va a depender de un tribunal, porque no creo que el tribunal le diga, pregúntale al esposo o al papá del bebé qué es lo que si autoriza a salir de Chile. ¿En qué escenario podría existir entonces yo creo que ahí está ese detalle. Va a ser importante ver que un tribunal establezca, usted va a tener la potestad del bebé de forma permanente y se puede venir a Chile. Vamos a estar muy atentos en este caso. Ojo, un dato.